Muy bien. Vamos a tener en esta mañana de escuela sabática una clase de entrenamiento. Me interesa mucho que Tony, que los hermanos, todos los laicos, estén pendientes. A mí me dicen que hable acerca y comparta siempre acerca de los abusos. El trabajo que yo tengo siempre me permite estar en contacto con jóvenes y esa es la historia diaria. Y eso va aumentando cada vez más. Abusos de tipo físico, de tipo emocional, de tipo sexual, de tipo religioso. Y todo lo infligido a un niño o a un joven casi que perpetúa la vida de un adulto. Y yo sé que muchos de ustedes, por el trabajo que hacen misionero también, están expuestos a encontrar estos casos, ¿sí? Entonces, en esta mañana vamos a tener un entrenamiento donde ustedes van a aprender cómo ayudar a una persona que ha pasado estos tipos de abusos. Cuando hablamos abuso, estamos hablando de un acto, hecho, palabras, aún miradas que se le hacen a una persona que causan una herida física, emocional, mental, espiritual, sexual, ¿ok? Algún acto, algún hecho que ha marcado la vida de la persona. Y a partir de los abusos quedan muchos comportamientos que en el presente la persona se sea adulta y haya pasado muchos años, si no lo ha manejado, eso está deteniendo su vida familiar, su vida profesional, su vida espiritual, porque los resultados se ven. Voy a dar unas estadísticas cortas, la verdad vamos solamente a tocar por encima porque esto es muy, muy profundo también. Lo que son los abusos, los niños, todas las madres que tenemos niños pequeñitos debemos estar muy pendientes de ellos. Las madres deben tener, y los padres, desarrollar un sentido de cuidado de sus hijos. Los cuidadores primarios de unos niños deben ser papá y mamá o personas que ellas confíen porque los conocen de años, porque saben. Ustedes no se imaginan los casos que yo he tenido que escuchar en cuanto a abusos, ¿sí? Y eso lo lleva a uno a cumplir lo que dice la hermana White. Papá siempre deben estar, los niños siempre deben estar con papá o mamá o un familiar cercano responsable. Responsable, porque no es solamente porque sea un familiar. Hoy en día, las historias que yo he escuchado, aprende uno. El enemigo quiere dañar la vida de un niño y de un joven. Y esa es su labor. Así como el cielo está en función de salvar y redimir, el enemigo está en función de destruir. Así que tenemos que tener mucho cuidado y ser muy cuidadosos en eso. Muy bien, en este país, voy a darles citas y estadísticas de Estados Unidos. Se reporta un abuso de un niño. Cuando estamos hablando de abuso, aquí estamos hablando en general del abuso de un niño cada 10 segundos en este país. Son estadísticas recientes. Y más de 5 niños mueren cada día como resultado de un abuso, descuido, negligencia, diferentes tipos de abusos. Se estima que entre el 50, estas son estadísticas actuales, que entre el 50 y el 60% de las muertes en los niños debidos a maltrato, ¿verdad? Muchas de ellas no están ni siquiera registradas en los certificados de muerte, así que muchos de los abusos pasan y se les dan otras causas, pero realmente la gente casi nunca, pues nunca un padre dice lo que realmente está haciendo. El 80% de los niños que mueren de abusos por lo general están bajo la edad de los 4 años, más del 90% de los abusos sexuales juveniles, de las víctimas de abuso sexual juvenil, conocen a su perpetuador de alguna manera. Por lo general, hoy cuando hablamos específicamente de abuso físico y de abuso sexual, no es como en tiempos anteriores, donde la persona o la víctima no conocía al abusador. Ahora, la víctima conoce al abusador porque es o el mejor amigo de la casa, o un primo, o el abuelo, papá, ¿sí? A eso, el niño no sabe cómo reaccionar porque alguien que no debería cumplir ese rol está cumpliendo un rol de abuso. Entonces hoy en día la mayor parte de abusos son cometidos por personas que muy bien el niño conoce porque de alguna manera se les ha brindado confianza
y están allí no porque es el extraño de la calle, ¿no? Cada vez va aumentando más, lamentablemente, el índice de que son personas conocidas. Muy bien. Yo tenía todas las estadísticas aquí en PowerPoint para que las vieran, pero entonces así, como les digo, vamos a mencionar solamente para darnos cuenta en dónde estamos. Por lo general, un 25% de los niños que han sido abusados son más dados a experimentar embarazos juveniles prematuros. Fíjense, los abusos generan que la línea de abuso siga en la vida de un niño o un joven. Por eso es que hay que ayudar a los jóvenes a encontrar una solución, porque de alguna manera los resultados del abuso siguen. Y las estadísticas nos dicen que el 25% de ellos van a tener, en el caso de las mujeres, embarazos precoces o tendencias de comportamiento adictivas. Muy bien. Es triste, sí. Pueden hacer cualquier pregunta en este momento. ¿Por qué adictivas? Cuando hay algún abuso, se rompe la intimidad del ser, de cualquier tipo. Eso es lo que hace el abuso, romper la dignidad, romper todo lo que el Señor ha hecho. Y dígame, cuando se hace en un niño, entonces queda un patrón de educación en el niño que él no vale, que de alguna manera es sucio, que su dignidad ha sido rota. De ahí en adelante los comportamientos que va a buscar es algo que llene eso que se ha roto internamente. Por eso las adicciones entran rápidamente, de tipo la repetición del abuso. Y lamentablemente el niño abusado se convierte en un joven o en un adulto abusador. Primeramente contra su cuerpo y luego contra otros. No, sí. Yo tengo el caso de un joven que me decía que él toda la vida en su casa escuchó que era un menso, que era un bruto, pero no puedes, y él hoy en día me decía, yo me siento esclavizado y siento que no puedo, yo internamente algo me dice que yo puedo, pero cuando llego a algo, yo mismo como que tengo que fracasar lo que estoy haciendo porque yo no puedo. Lo que se le dice a un niño queda, y el niño lo cree, para él eso es verdad, así tenga todas las posibilidades, para eso es verdad. O sea, etiquetar a una persona, especialmente a un niño, es de lo más peligroso que puede haber. Etiquetar. Nosotros muchas veces le llamamos la atención a nuestros hijos de la siguiente manera: ya te vas a regar, lo vas a botar, estoy seguro que lo botas. Claro, espera 5 minutos y verá que el niño le cae, lo bota. Tenlo duro, yo sé que no lo vas a botar, eres un niño inteligente y tú vas a poder tenerlo, ¿sí? ¿Cómo estimulamos? ¿Cómo decimos estimulando a que lo pueden lograr, a que lo pueden hacer? Y no lo contrario. Entonces, muchos de nosotros hemos sido criados así, hablamos a los niños así, y el abuso emocional es uno de los más fuertes que pueden haber. Pueden hacerlos cualquier tipo de preguntas. Si usted conoce casos de personas abusadas, lo pueden hacer ahora, porque esto es muy, muy profundo. Hay personas que si fueron abusadas sexualmente, no necesariamente se convierten en un abusador sexual, no. Pero el daño sí lo manifiestan en otras áreas de su vida, a nivel espiritual, creyéndose, y ya vamos a ver, en lo que hoy vamos a ver de la curación, donde todos necesitamos ser entrenados a la luz de Isaías 53, lo vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que el pensamiento negativo que genera un abuso es la creencia de la persona, lo que la persona cree de ella a partir de sí. Les voy a contar algunos casos. Esto es lo que genera que en algún área espiritual, matrimonial, en relación a crianza con sus hijos, en su desarrollo profesional, algo lo detenga, porque toda herida necesita ser curada. Es igual que en la fisiología. Si ha ocurrido una herida en nuestro ser a través de un abuso en la niñez o en la juventud y no es curada, pasa lo mismo que en nuestro cuerpo físico. Toda herida gesta una semilla, toda semilla da un fruto, y ese fruto da un veneno a nivel espiritual, a nivel personal de estima propia, y eso no deja crecer. Cuando la herida es sanada, entonces la persona crece y la experiencia negativa se convierte en positiva, y podemos ayudar a otros a partir de contar el testimonio. Pero hasta que eso no suceda, esa herida está allí y corrompe, y con el paso de los años lo que hace es aumentar más. El Señor dice: conocerán la verdad y la verdad os hará libres, justos, limpios, sanos, perdonados. Es lo que quiere decir. Bueno, muy bien.
Las estadísticas de abuso, hermanos, es muy triste. La verdad, cada vez que yo tengo que presentar, cuando me piden o en las clases, es muy difícil. Como le digo, abuso es todo tipo de acto que daña lo que constituye la esencia de un ser, su dignidad, su capacidad de realizar cosas, la creencia que tiene de Dios y de sí mismo, lo que debieron haber sido los progenitores en la familia, lo que debió haber sido la familia, y el abuso más grande que todos hemos recibido aquí es la herida del pecado, empezando a partir de ahí. El pecado es una herida que nos ha causado un daño a todos nosotros. Hay alguna persona una vez dando esta clase, me decía un joven, hermana, yo no voy a tomar esta clase. Le dije, ¿por qué? Yo, porque a mí nunca nadie me ha abusado, a mí nadie me ha hecho nada, yo vengo de un hogar estable, mis padres son cristianos, han dado por mí lo mejor, yo no tengo abuso. Le digo, no. Entonces, tú tampoco has sido tocado por el pecado. Bueno, por ahí sí, se sienta en la clase, usted sí la necesita. A veces creemos que abusos es que algo trágico nos pasara. Mientras nosotros hayamos cometido un acto de pecado, eso ha hecho ya una herida en nosotros. Y necesitamos recuperarnos, y no solo recuperarnos, saber cómo vencemos en esa área, hermano. He llegado a tener contacto con mujeres que han sido maltratadas. Muchas veces la gente dice, oh, yo preferiría que me pegara antes que me dijera tal y cual palabra, pero también pegar o decir la palabra es un abuso emocional. Entonces, ¿qué le dirías a una mujer que aun cuando está con su esposo, pero tiene tanto resentimiento por el pasado y no ha podido quitar esta herida? ¿Cómo podríamos ayudar a esta hermana? Ella toca un punto muy importante. Toda persona abusada odia a la persona que le causó el abuso, la odia, ¿sí? Tiene internamente un rechazo hacia ella. Cuando sucede a nivel de vínculo de familia, y supongamos fue el abuelo el que causó algún tipo de abuso, y todas las reuniones familiares esa persona tiene que estar viendo al abuelo y nadie sabe, ¿sí? Nadie sabe que el abuelo fue un perpetuador de un abusador. Eso queda allí, la persona, el joven, la joven, la mujer o el hombre, porque pueden pasar muchos años, está con eso allí. Pero lo interesante es que aunque la persona odie al abusador, queda vinculado a él, queda vinculado al acto, ¿sí? Queda vinculado. ¿Por qué? Porque toda cosa que nos hace esclavos, toda cosa que no vencemos nos hace esclavos, y cuando hay un daño no vencido, yo soy esclavo de eso y queda un vínculo. Lo que vamos a ver ahorita en la restauración es cómo ayudar a que el vínculo no sea con el perpetuador del daño, sino con Jesucristo. Cuando logramos que la persona haga su vínculo con Jesús, queda roto el efecto del abuso. Nunca olvida, porque lo que uno es y las experiencias de vida que tiene, uno nunca las olvida, pero le quita el recuerdo doloroso que mata por dentro, ¿sí? Entonces la persona puede hablar y puede decir, a mí me pasó esto, y entonces se vuelve un testimonio, no tiene dolor, puede compartir con otros, puede decirle, yo entiendo su dolor, yo pasé por el mismo. Pero mientras una persona no es sanada, hasta hablar de eso es un trauma, ¿sí? Nadie se atreve a hablar porque el dolor está vivo, el dolor daña lo que es una persona. Entonces, cuando hablamos de abuso, a ver, hago un paréntesis para que puedan entender un poquito lo que viene. Cuando hablamos de abuso sexual, ¿está bien? Para muchas personas no es claro. Cuando un niño es abusado sexualmente, el niño no tiene la capacidad de razonar y decir, ah, mi abuelo lo hizo, mi papá lo hizo, mi hermano, mi primo, el amigo de la casa, yo le voy a ir a decir a mi mamá porque esto está mal. El niño no razona así, porque resulta que lo ha hecho alguien que el niño no espera lo haga, ¿sí? El niño de esa persona lo que recibía o merecía era cuidado. Por lo general, después de un abuso, el niño se va a sentir incómodo con lo que pasó en su cuerpo, no lo racionaliza, pero es lo que piensa y le da miedo porque él cree que él es el culpable por haber sentido lo que sintió. Entonces ese sentido de culpabilidad hace que en la mayoría de los casos un niño nunca habla. Viene a hablar, y eso es un método, eso es una cuestión hermosa de cómo el Señor ha creado el cerebro. Viene a hablar cuando ya la persona tiene la madurez de enfrentar problemas y situaciones. Yo he tenido, miren, la cantidad de casos de jóvenes, tanto hombres como señoritas,
de edades de 23, 24, 25, 26, 27, 28, que me dicen: a usted la primera persona que le cuento por esa charla que tuvo, yo ya no puedo más, a mí me abusaron, y me dice: usted es la primera persona que sabe. Le dije: ¿usted nunca ha contado nada en su casa? Me dice: ¿cómo? ¿Cómo voy a romper yo la unidad de mi familia si supieran que mi abuelo me abusó? Es una situación no fácil, pero a esa edad la persona ya racionaliza, busca respuestas y sale eso. Entonces eso es normal, ¿verdad? Que un niño, por lo general, cuando un niño habla, quiere decir que hay excelente relación entre el papá y la mamá, hay lazos de extrema confianza y el niño se ve motivado, no le da miedo de comentarle a papá y a mamá. Ese debería ser el ideal, pero los porcentajes hoy en día hablan muy poco de esas posibilidades, porque lamentablemente los niños tienen poca comunicación con papá y mamá. Entonces eso añade otra cosa. ¿Cómo? Lo peor es que a veces no les creen. Exactamente, que es... Hace poquito estaba tratando el caso de una niña, ¿verdad? Donde los dos papás eran pastores de una iglesia evangélica, papá pastor, la mamá pastor, y las niñas eran adoptadas en esta casa, y desde los 9 años ellos eran adoptadas. El papá abusaba de ellas, sobre todo de una, y cuando ella no habla, ella escribía todo en su diario y era la única manera que podía desahogar, porque ella no podía detener eso. Entonces, y sucedía frecuentemente, ella escribe en un diario y la mamá lee el diario. Cuando la mamá la confronta, ella dice: sí, eso es verdad, todo eso ha estado pasando. La mamá le dice, la mamá la culpa de que por qué no había dicho antes, y si era que no lo decía era porque lo estaba disfrutando. A las 10 años. Yo vine a estar en contacto con ella cuando la niña tenía 14 años, y la niña me dice: yo no sé, yo creo que a mi papá no lo odio tanto, yo lo aprendí a perdonar, ¿no? Pastores, pero la que nunca podré perdonar es a mi mamá por esas palabras, ¿sí? Y segundo, ¿dónde estaba mi mamá que no se daba cuenta lo que él me estaba haciendo? Muchos casos he visto de abusos de niños por parte de cualquier familiar, y la niña tiene más receso, o el niño tiene más rechazo hacia la mamá. ¿Dónde estaba mi mamá que no se daba cuenta? Es increíble, porque el abuso rompe todo sentido de dignidad, de cuidado, de protección que debieron haber tenido los padres, ¿sí? ¿Dónde estaban los padres? Entonces, tratar eso es solamente una ciencia de Dios, pero nosotros con la palabra podemos empezar a hacer un trabajo de ayuda y restauración a estas personas. Entonces, por ejemplo, hablando del abuso sexual, muchas veces el abuso sexual incluye que no haya un toque, no hay toque. El simplemente exponer a un niño a que vea imágenes indecentes, eso es un tipo de abuso sexual, es considerado abuso sexual. Cuando la persona adulta se complace en que el niño esté viendo cosas que no debiera ver, inmorales, eso es un considerado tipo de abuso. Someterlo a simplemente hablar palabras, ¿verdad?, que le están haciendo daño, eso es un tipo de abuso. Así que el abuso no significa que el niño fue tocado. Muchas veces el niño no es tocado y ha sido abusado de manera sexual por las imágenes que le están mostrando, por lo que le están diciendo, una mirada, una palabra insinuante, que el niño entienda que está como en temor. Eso es un tipo de abuso, y eso se los digo para que podamos entender ahora más adelante otras cosas. Así que hablar de estadísticas, hermanos, ahí las tengo todas, de los diferentes tipos de abusos, los descuidos en casa, pero hoy vamos a hablar de la solución. Vamos a hablar cómo usted puede ayudar a una persona que está vinculada fuertemente a lo que le sucedió, que el dolor de esto la marca a la persona, y que de alguna manera la persona se siente que no puede vencer por lo que sucedió en el pasado. Yo quiero pedirle el favor a los hermanos si nos ayudan a repartir esta hojita, o de pronto lo podemos hacer aquí, las vamos repartiendo. Gracias, hermanos. Muy bien. Bueno, ustedes van mirando la hojita. Aquí. Siéntanse en libertad de copiar la hojita, distribuirla. Hoy la vamos a aprender a trabajar. Ustedes van a aprender a trabajar esto
para que ojalá ustedes puedan poder ser de ayuda a otras personas. Hermana Noemí, buenos días, bienvenida. Buenas, hermanos, sigan. Muy bien. La página de internet que está allí en su hoja, que dice www.straighttotheheart.com, es una página de un hermano adventista, de un pastor adventista. Yo personalmente trabajo con él y él está dedicado a ayudar jóvenes que se cortan. Ustedes saben que hoy en día los jóvenes se cortan, hacen una serie de cosas para expresar el dolor que tienen, drogadicciones, dependencias, a través de la manera de sanar, de vincular a Cristo con el dolor y no al perpetuador del abuso. Ustedes pueden mirar esa página web, está en inglés, pero pueden hallar más respuestas allí, más profundo a los cursos que allí se ofrecen. Muy bien. Cada vez que hay cualquier tipo de abuso, y cuando estamos hablando de abuso, recuerden, estamos hablando también abuso emocional, es de los más fuertes, relaciones amorosas de manipulación, donde una de las personas manipula al otro y el otro, por temor y amor, entre comillas, permite que el abuso siga vez tras vez. Si estamos hablando de relaciones de esposos, de novios, cualquier relación de tipo afectiva, eso causa heridas profundas, donde el centro no es ayudar al otro, sino que me satisfaga a mí en todos los deseos. Eso causa daño emocional. Siempre que ha habido algún tipo de abuso, y esta terapia es para cualquier tipo de abuso, ¿está bien? Hay un daño. Yo quisiera que en esta mañana ustedes hicieran la tarea conmigo, ¿está bien? Esto es un taller. Ustedes, antes de poner en práctica esto, lo vamos a hacer esta mañana todos. Coja un lápiz y usted va a identificar. Ahora, recuerden, el pecado es un abuso y todos hemos pasado por allí, ¿sí? Así que si usted se identifica con un área, escríbala allí. Vamos a ver la primera columna. La primera columna dice: ¿qué clase de dolor y pérdidas he experimentado por la forma en que fui, aquí dice violada sexualmente, acosada, abusada de cualquier tipo, en contra de mi voluntad? Vamos a identificar las áreas donde usted cree que ha tenido consecuencias al abuso. Está el área física. Fíjense que cuando una persona ha sido abusada, muchas veces lo somatiza a nivel del cuerpo. Y yo conozco, y estoy, bueno, estos casos, Dios mío, un joven de 22 años, abusado sexualmente de niño. Hoy en día es un jovencito de 21, 22 años y experimenta unos dolores tan fuertes de pecho, y tratándolo, ese dolor solamente somatiza toda esa depresión que él lleva por dentro. Porque no hay razón, le han hecho rayos X, le han hecho de todo, lo han mandado a todos los especialistas. Y el dolor, cuando llega, es interesante, es cuando él está en sus periodos depresivos. Entonces, tratando, nos hemos dado cuenta que es una manera en que él somatiza todo eso que no ha podido vencer, todo. Entonces, cuando él se da cuenta que ese dolor tiene que ver con su estado emocional, él empezó a manejar eso, porque él no hallaba ninguna relación entre el dolor de pecho. No, eso pasó ya en el pasado y yo ya no me quiero acordar de eso. Mentira, eso estaba vivo. Él decía: a veces mis pensamientos son como una cárcel oscura y no sé cómo salir de ellos. Entonces somatiza en el cuerpo. Entonces el área física, pueden haber problemas de salud, problemas de sueño, pesadillas, dolores de cabeza, dolor a experimentar un acto sexual en un caso de que ya la persona se casó, está con su esposo, y ese es otro motivo de consulta, ¿verdad? Evitar abrazos, evitar afecto físico. Cuando ha habido daños y se somatiza, o hay en el área física, allí está, ¿verdad? En la parte espiritual, si hay pérdidas en el área espiritual, ¿qué se experimenta? Es difícil confiar en Dios, no hay un gozo, no hay paz, no hay esperanza, no se experimenta el amor. Por ende, yo no considero yo qué puedo hacer en el ministerio. Por lo general, esas son las consecuencias del abuso. Aunque la persona fue víctima, hoy se considera, o sea, hay pérdida espiritual, porque esto es una constante. En las finanzas, ¿verdad? Endeudado, gasta demasiado, en bancarrota. Hay personas que les cuesta manejar sus finanzas, y cuando nos vamos a ver cómo ha sido su pasado, en esa área les cuesta. ¿Por qué? Porque de alguna manera tienen que sufragar el dolor comprando cosas y teniendo cosas. El tener les hace como dar
como una tranquilidad a esa pérdida interna que tienen de la dignidad. Entonces el materialismo se vuelve el centro y son personas que no manejan finanzas porque donde ven algo que les gusta es como que tengo que tener para sentirme bien, para verme bonita en el espejo, porque el dolor que tengo por dentro no lo sé llevar. ¿Entienden? Más o menos la relación. Entonces por eso hay problema en el área financiera, porque todo es para mí, si algo me gusta lo tengo, y el materialismo se vuelve el centro simplemente para cubrir un dolor que llevo por dentro que no ha sido sanado. En el área relacional también hay pérdida, ¿no? Por eso les digo, si ustedes de pronto aquí alguno, para que ustedes puedan hacer esto con otra persona, tienen que hacerlo ustedes mismos, así que muy a nivel personal cada uno puede señalar si en algún área siente que ha habido un daño a raíz de algún abuso. En el área relacional, el cónyuge, ¿sí? Cuando un niño o un joven ha sido abusado emocionalmente, tratado a los golpes, si ha habido abuso sexual, si ha habido abuso aún religioso o espiritual, ¿verdad? Cuando se casen, la persona más cercana es la que va a recibir ese dolor. Muchas veces socialmente no, y la persona socialmente es el mejor hermano, el mejor compañero de trabajo, muy bien, pero en la casa sí lo demuestra. Ah, sí, claro, claro. Sí, el abuso religioso es un abuso donde la esencia del abuso religioso es, sobre todo cometido con los niños y los jóvenes, es donde tratamos de que los jóvenes o los niños hagan algo completamente diferentemente a lo que yo haga, imponiéndole formas religiosas que los papás mismos violan. Eso es un abuso religioso que ellos no hacen. Así es. Entonces, ¿qué le pasa a ese joven o a ese adulto? Uy, no quiere más ver, ¿sí? Háganse de cuenta lo mismo. Si ustedes los obligaban a tomar una sopa que a ustedes no les gustaba, o comer algo que no les gustaba, y de niños lo tenían que hacer, y ustedes comían y sentía que ¿ustedes lo comen ahorita? No, ahorita que tienen la libertad ya no lo hacen, ¿verdad? Es igual. Todo lo que fueron cosas enseñadas a la fuerza, donde no hubo amor, donde no hubo un ejemplo, hay un rechazo. Con la religión sucede, y eso es el abuso religioso, ¿sí? Muy bien. En el área relacional, el cónyuge casi siempre es el que recibe el producto de todo ese dolor. En los hijos perpetuamos muchas veces los mismos daños que nos hicieron a nosotros, no sale otra cosa que lo que nosotros mismos fuimos criados. Compañeros de trabajo, miembros de iglesia, se toman bandos fácilmente, se cree que el abusador va a culpar, el temor. Una persona que se le ha roto su dignidad, por lo general daña relaciones. Cuando está en lo mejor de su relación, llega un momento en que las daña porque siente que se intima con otra persona, y cuando estamos hablando de intimidad con otro, no estamos hablando de sexualidad. La palabra intimar significa abrir mi corazón en confianza a otra persona. Siente que si lo hace la van a dañar. Entonces son personas que son altamente prevenidas. A usted les cuesta entrarles a ellos porque sienten que si se abren los van a dañar otra vez. Entonces son personas muy prevenidas. Entonces son un problema en el trabajo, son un problema en la iglesia, son un problema en el círculo donde se manejen. A nivel relacional casi siempre esa va a ser la respuesta. Temen a que se les rechace, temen a que se les dañe, pero lo que ellos no saben es que ese temor los lleva a que ellos rechacen a otros todo el tiempo. Y la persona que rechaza a otros, pues se gana el rechazo de otros. ¿Sí ven cómo se repite? Y se repite nuevamente el mismo círculo vicioso. Muy bien. ¿Si hay alguna pregunta hasta este punto? Yo quería hacer un comentario. Yo conozco una persona que tal vez fue por eso, ¿verdad? Cada vez que había dolor en su vida, ¿verdad? Se hacía un tatuaje. Y yo llegué a la conclusión, ¿verdad?, de que yo creo que quería sentir él el dolor en su carne. Un joven, ¿verdad?, que tuvo novia, que le traicionaron, que le fueron infieles, hacía eso. Cada vez que rompía con una relación, se hacía un nuevo tatuaje. Sí, hay demasiados resultados. En estos días hablaba con un niño de 14 años en una iglesia en Texas, y la mamá vino llorando. Mire, yo solo me enteré hasta hace 2 meses lo que este niño ha pasado, y no fácil el caso, pero un daño también perpetuado por un familiar. Y el niño estaba así con su cara seria. No, él no quería hablar conmigo, la mamá casi que lo obligó. Entonces, cuando finalmente el Señor dio gracia y solo dijimos 2 palabras y el niño se abre, lo que hace es empezar a llorar y a llorar y a llorar. Y la mamá dice, este no era él era un niño feliz, era un niño juicioso, era muy atento conmigo, ahora parece
que se dio a sí mismo. Nadie en la casa nos rechaza a todos. Y el niño le dije, ¿es verdad lo que dice tu mami? ¿Qué piensas? Dice, sí, que me han venido muchas veces el pensamiento hasta de quitarme la vida, no me soporto a mí mismo. Fíjense cómo el daño que otra persona le hizo a un niño pequeñito, ahora él se constituye como si fuera, o sea, lo que queda dentro de él, como es. ¿Cómo ayudamos a estas personas? Muy bien, entonces hay problemas en el área emocional, en el área vocacional, de buscar trabajo, de saber qué trabajo debe tener, qué carrera debe tener, ¿verdad? Aquí habla de la política, la reputación, cómo encontrar estas personas propósito de vida para saber a qué se van a dedicar. Es difícil porque muchos de ellos toman dos opciones, o el perfeccionismo, donde se exigen a muerte lo mejor porque tienen que dar lo mejor para tratar de salir adelante con ese dolor, o la inconsistencia, cualquier cosa que me causa temor, entonces cambio de trabajo, cambio de hacer, no, ya no me gustó esto, no, esta carrera no me gustó, porque cualquier cosa que toca mi seguridad, hasta ahí llego. Entonces, o el perfeccionismo extremo o la inconsistencia. Por esa razón es difícil muchas veces que ellos encuentren un propósito de vida y saber a qué se van a dedicar. Y la parte educativa, ¿verdad?, también se puede ver malograda por ello. Entonces, estas son áreas del ser humano donde se van a ver en unas cosas, en otros otras, pero cada persona tiene que identificar dónde cree que ha tenido pérdidas a nivel de esa área. Bueno, vamos a ver la columna de la mitad. Sí, hermana Nancy. ¿Señora? Sí, sí, la emocional, sí, la pasamos. Sí, claro. El área emocional. ¿Qué se toca en el área emocional? El área emocional siempre va a estar en conflicto cuando ha habido un abuso, ¿sí? De pronto la física no, y la persona es muy saludable, lleva su dolor por dentro, pero no la somatiza. Pero en el área emocional siempre va a haber el daño. Ahí fue donde surgió el daño. Somatizar es cuando cualquier cosa que yo tenga a nivel de la mente, la experimento en el cuerpo, ¿sí? Somatizar es cuando usted, por ejemplo, hay señoras que sufren de unas jaquecas y van donde el médico y nada las cura. Jaquecas no es dolor de cabeza, la jaqueca ya es cuando es algo crónico. Y resulta que es la manera en que están somatizando un problema emocional. Somatizar es la repercusión física que tenga un daño que es a nivel emocional, mental. Exacto, es salir a través del cuerpo, pero no todos somatizan, ¿verdad? No todos usted ve personas saludables, sanas, y no somatizan su dolor, o sea, no se manifiesta en el cuerpo. Cuando hablamos de daño, en la parte emocional siempre va a haber daño. Ahí fue donde surgió el daño. ¿Qué es la parte emocional? La parte donde va la dignidad, el sentido de amor propio. No estamos hablando del yo exaltado, no estamos hablando de todo sentido de dignidad que debe tener una persona, como fuimos creados, ¿verdad? Entonces, allí que se va a presentar depresión, tristeza, rabia, dolor, ansiedad, culpa, vergüenza, autorrechazo, odio a sí mismo, autocondenación, pánico, ataques, estar a la defensiva todo el tiempo. Ojo con esto, estar a la una persona que está a la defensiva todo el tiempo, como si otro le fuera a hacer daño, y aún los de la familia, ahí hay un daño que hay que trabajar. En el evangelio, el discípulo, el apóstol, no anda a la defensiva. ¿Qué tal Pablo a la defensiva? Bueno, Pablo estaba a la defensiva al principio, ¿y qué hacía? Mataba a los cristianos. Él entendía que la religión necesitaba defenderse, pero cuando él es transformado, Pablo, con grillos, con cadenas, a punto de la muerte, cantaba. ¿Cómo podía Pablo manejar un evento negativo para que se convirtiera positivo y pudiera dar testimonio a través de él? Eso lo vamos a ver en la segunda casilla, ya vamos para allá. Pero el dolor, la parte emocional, depresión, tristeza, estar a la defensiva, la vida no vale la pena vivirla, sentimientos de autonegación o estar abrumado. Siempre, cualquier tipo de daño, toca la parte emocional allí. Y muchas veces nosotros como cristianos, conociendo la palabra de Dios, estamos allí todavía, ¿sí? ¿Por qué debe experimentar depresión un cristiano? Porque hay un daño, no es para culpar a nadie, no, Jesús mismo entiende, es porque hay un dolor que no ha sido sanado, y cuando la persona lo sana, sale adelante. Como veíamos anoche,
El pastor saca sus ovejas y las ovejas lo pueden seguir. Sí, hermana Nancy. Autonegación. La autonegación es cuando yo digo, eso está en el pasado está atrás, a mí eso no me toca, yo estoy muy bien, yo no tengo ningún problema, ¿sí? Esos son otras personas que son débiles, yo manejo muy bien y estoy muy pendiente de mi imagen, estoy muy pendiente de cómo la gente me ve, que me vea espiritual, que me vea bonita, que me vea autonegación, ¿sí? Y por dentro, teniendo sentimientos encontrados hacia sí mismo, ¿sí, amada? El acoso, el abuso, lo que estábamos hablando al principio, puede ser de tipo emocional. Una persona que manipule a otra está sometida a un abuso emocional, la manipulación. ¿Cuándo sucede una manipulación? Cuando un ser humano quiere que otro ser humano le supla todas sus necesidades. Las relaciones sanas no son así. En las relaciones sanas, una persona busca a quién servir y el otro busca a quién servir y entre todos nos servimos, más no hacemos que otro me sirva y satisfaga solamente mis necesidades. Ese sería el tipo de abuso en general. De allí que se hizo a través físico, a través sexual, a través de diferentes tipos, pero la esencia del abuso es eso, tomar un ser humano para que egoístamente satisfaga mis necesidades en contra de mi voluntad. Muy bien, muchas veces la voluntad está ahí, esposos que les pegan a las esposas, las lastiman, como una tía que yo tuve, todas las noches el esposo le daba una paliza, por años, y seguía ahí la esposa, ¿verdad? Ella se acopló al abuso, ella autorizaba el abuso, así de día llamaba al policía, se lo llevaban a la cárcel y en la noche ella iba a sacar al esposo y salía para darle otra tunda. Bueno, hay consentimiento en el abuso. Muy bien, las áreas en que han habido daños se pueden ver. Bueno, vamos a tener que reubicarnos, ¿verdad? Así como para... Muy bien, seguimos hablando, como dice el título de su hojita, cómo hacer que el vínculo sea con Cristo y su pureza y no con el abusador. Muy bien. Vamos a la segunda casilla. Y este mismo proceso es el que usted va a tener con la persona que usted encuentre necesita este tipo de ayuda. ¿Está bien? En la segunda casilla vamos a identificar cuáles son los mensajes o pensamientos negativos que han quedado en lo profundo de ser de una persona a raíz del abuso. Yo puedo decir, sí, yo sé que Dios me quiere, pero internamente digo, que va, yo no puedo ser perdonado, yo soy una basura. Esa es una palabra que a mí me duele mucho y que los jóvenes, cuando estamos en consulta con ellos, más repiten, yo soy una basura, ¿sí? Cuando una persona tiene ese contexto, ese concepto de sí misma, pues ¿qué salvación va a necesitar si la misma persona se considera que es lo peor? Entonces, ese es pensamientos negativos, es la creencia que cada uno tiene de sí mismo. Y eso es lo que origina como semilla un acto abusador de cualquier tipo que haya sido. Fíjense un momentico y váyanse detrás de su página y van a ver unos dibujitos. Allí hay una ilustración de un árbol, ¿verdad? Miren el árbol allí. El árbol tiene frutos. Resulta que los frutos son los comportamientos. Los frutos es igual al comportamiento. La psicología hoy en día trata los comportamientos del ser humano. En la psicología bíblica no tratamos los comportamientos del ser humano. Si un adolescente se está portando mal y está cortándose, ¿verdad? Como los nemos que se cortan, está en drogas, están en alcohol, están en pornografía, que es otra de muchas de las razones por las cuales muchos jóvenes están en la pornografía, aún jóvenes adventistas. Bueno, vamos a esperar que los hermanos se ubiquen muy bien para que no perdamos la concentración. Muchas gracias. Entonces, tratar el comportamiento es tratar algo externo que se da como fruto de. Nosotros, la manera bíblica de sanación no trata el comportamiento, así como Jesús
no trataba comportamientos. Jesús llegaba era al corazón, donde el corazón es transformado. ¿Qué pasa con el comportamiento? El comportamiento cambia por sí solo. ¿Qué le pasó a usted cuando entendió el evangelio? Usted mismo dejó cosas que al principio había gusto y ya después dice, no, no puede ser. Una fue fácil, otra le entrañó lucha, pero usted lo hizo como consecuencia de que ya había otra semilla en su interior. Nosotros con los jóvenes fallamos porque luchamos a partirles el brazo para compartirles el comportamiento, cambiarles el comportamiento. Resulta que el comportamiento malo que ellos están teniendo es porque ya hay una semilla dentro de ellos. Tenemos que replantar la semilla y en ese trabajo tener mucha paciencia, pero ser muy acertados. Entonces miren el dibujito. El comportamiento es equivalente a ese fruto. Ese árbol tiene hojas y tiene frutos, ¿verdad? Y es igual, cuando una persona lucha con el comportamiento, es igual como cuando usted dice, se para enfrente de un árbol, a ver, ¿qué fruta no les guste? Supongamos que no les guste la guayaba. Allá en la finca en Las Delicias tenemos mucha guayaba, y lo que aquí es apetecible, allá los hermanos, no, guayaba otra vez, bueno, muchachos, guayaba, nadie se come una guayaba. Entonces, es igual a tener un árbol de guayaba y usted se para enfrente del árbol y dice, uy, le voy a quitar todas esas guayabas. Y sí, en 15 minutos usted se las quita y dice, ay, qué bonito se ve el árbol. ¿Qué va a pasar a los 8 meses? Otra vez lleno de guayaba. Luchar contra los comportamientos, que no mires, y cortamos audífonos para que no escuchen la música y escondemos audífonos y hacemos una cantidad de cosas que a veces es necesario hacer. Pero si no estamos replantando en la semilla para sustituir una cosa por otra, pues estamos haciendo igual que el árbol. Usted toma medidas de quitar, de esconder, de mirar. Al poquito tiempo, otra vez. Y cada vez es más sofisticado. Entonces, ¿qué es lo que hay que tratar? La raíz, ¿verdad? No el fruto, la raíz. La raíz es equivalente al pensamiento que la persona tiene de sí mismo. La raíz es el sistema de creencia que cada uno tiene de sí mismo. Y ahí es donde vamos a mirar la columna de la mitad. ¿Cuáles son los pensamientos negativos más comunes? ¿Con qué se encuentra uno? ¿Y qué puede luchar uno? Cuando hay una persona que tiene problema de depresión y tristeza crónica, alguno de estos pensamientos la persona se debe sentir identificada, porque de ahí viene la depresión y la tristeza. ¿Cuáles son los pensamientos más comunes? Vamos a leerlos aquí. Los pensamientos negativos. No puedo confiar en nadie. Este es un pensamiento que siempre está cuando llega una crisis, cuando yo me expongo a alguien, es lo que sale, es lo que está como detrás de mi mente, que es lo que me habla y lo que me dice. Muchas veces no soy consciente de eso, pero eso es lo que creo. No puedo confiar en nadie, odio a los hombres o las mujeres, estoy solo, estoy abandonado, es mi culpa. Sucede algo y la persona siempre siente que es la culpa de ella, ¿sí? Que ya algo tiene que estar solucionando, porque todo lo malo es como si fuera mi culpa y uno corre a solucionarle a otros, o en fin, porque ¿de dónde viene eso? Yo no sé, pero yo siempre siento que si algo pasa es mi culpa, me van a regañar a mí, yo voy a ser la culpable, yo voy a ser la ocasión. Es mi culpa, soy culpable, no puedo ser perdonado, no soy lo suficientemente bueno. Y aquí no estamos hablando de lo que la Biblia dice, que todos somos llaga de pies a cabeza. No, aquí estamos hablando de un pensamiento negativo que nos destruye. Cuando estoy a punto de hacer algo, el pensamiento es, tú no eres bueno, tú no eres bueno, tú no puedes, tú no puedes. Es a eso que nos referimos. No soy confiable, no puedo hablar. Si uno va a expresar algo, siente que si dice, lo van a mirar, lo van a criticar, lo van a juzgar, te van a reír de ti, van a pasar por encima. Entonces la persona no habla, le da miedo expresarse, no puedo hablar. Tengo temor que el enfrentar mi dolor y vergüenza me abrume. Soy malo, sucio, no amable. Yo permití que esto pasara. Son pensamientos que están allí. No soy valorado, nadie cuida por mí. No soy importante, soy una carga. Hay personas que sienten que en todo lugar donde lleguen no son una carga. ¿Sí? En todo lugar llegan, no, soy una carga, y viven con esa angustia y como con esa ansiedad y no experimentan libertad, felicidad al compartir con otros. ¿Por qué? Porque son una carga. No tengo esperanza, soy un objeto para ser usado, no una persona que necesita cuidado y protección. No puedo ser visto o escuchado y soy rechazado. Estos son algunos de los pensamientos negativos, ¿sí? Entonces, como estamos haciendo un ejercicio, usted puede marcar o simplemente tener en mente si usted se identifica con alguno de estos pensamientos. ¿Está bien? Alguno de estos pensamientos. El pensamiento de soledad, los pensamientos, recuerden, todos hemos sido marcados de alguna manera
por el látigo del pecado, que deja en nosotros heridas, de los pensamientos que causan más comportamientos, de los pensamientos que tienen más daño sobre el ser humano, son estoy solo, ¿verdad? Y soy rechazado. ¿Por qué? Porque el ser humano no fue creado para estar en la soledad. ¿A quién le gusta sentirse solo? Es un sentimiento terrible. El sentimiento de soledad es de los más duros que una persona puede tener, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Cuando una persona siente que está alrededor de muchos, no se identifica con nadie, que está en medio de su familia, nadie lo entiende. El sentido de soledad es altamente destructivo. ¿Por qué? Porque el ser humano no fue creado para ser solo. El ser humano fue creado para ser el objeto del amor de Dios, nunca la soledad. El otro sentimiento negativo o pensamiento negativo muy fuerte es a nadie le importo, soy rechazado, porque el ser humano fue creado es para ser aceptado, para ser amado. Así que son de los sentimientos negativos más tremendos. Aquí en esta lista faltan muchos. Hace poco hablaba con un joven, prominente el joven, un muchacho tremendo, que si ustedes lo hubieran conocido, wow, un muchacho espiritual, canta bello, un muchacho muy, muy especial. Y de alguna manera en una de las clases se logró identificar algo en él y luego él se acerca a pedir ayuda. El muchacho ha tenido unas serias dificultades en su juventud y tuvo abuso en la niñez, ¿verdad? Hecho por otro hombre. Y él, de ser el joven pues prominente, de pronto cuando mirábamos esta lista y le decíamos con qué pensamiento se identifica, el muchacho los miró y dijo el de la soledad, y dijo hay uno que no está ahí, soy una basura, así me siento. En contraste con el joven prominente que era en todos los aspectos, espiritual, y cantaba y era misionero y en fin, yo me quedé sorprendida porque nunca esperé. Entonces le dije, ese es el concepto que tienes de sí mismo. Me dijo, así me siento, que yo soy una basura, que no merezco nada. Entonces, a partir de ese pensamiento empezamos a trabajar. ¿Qué misionero puede tener éxito si se siente una basura? ¿Qué misionero puede tener éxito si alguien se siente rechazado? Se siente que no puede ser perdonado, se siente que está solo y nadie le ayuda. ¿Qué persona puede transmitir paz y seguridad si esos son los pensamientos internos que tiene? Entonces es a partir de ahí donde se trabaja. Muy bien, vamos a ver la columna tercera. Entonces ya saben, los frutos del árbol es el comportamiento, pero la raíz es el pensamiento que cada uno tiene de sí mismo. Ojalá ustedes se hayan identificado con algún pensamiento, porque el hecho de que hemos sido todos tocados por el pecado hace que nos identifiquemos con algún tipo de pensamiento negativo, ¿verdad? La tercera fila. Bueno, aquí vamos a mirar, vamos a identificar mi lado de la historia. Ya ustedes conocen el lado nuestro de la historia, donde si ustedes se pudieron identificar, y vamos a ver el otro lado de la cruz, el lado de Jesús, ¿ven? Pero antes de eso, vamos a buscar, ahí ustedes tienen en la tercera columna varias citas bíblicas, Lucas 4:18, Malaquías 4:2. Hagamos un ejercicio rapidito y vamos a asignar versículos y vamos a leerlos todos. Mi hermana, usted, a ver quién tiene Biblia por acá, hermana, usted puede buscar por favor Lucas 4:18. ¿Quién más tiene Biblia aquí? Hermana, usted puede buscar Malaquías 4:2, ¿verdad? La hermana puede buscar Isaías 52:14. La hermana puede buscar Hebreos 2:17 y 18. ¿Quién atrás nos busca Hebreos 4:15? Hermano que levantó la mano, el de gorrito. La hermana de cinto blanco nos puede buscar Gálatas 3:13 y 14. Bueno, miren dónde se hace el vínculo y cómo podemos llevar a una persona a que estos sentimientos o pensamientos negativos no estén allí en el diario vivir torturándole y quitándole la bendición espiritual. Empecemos Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ay, ya me perdí. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón,
a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Muy bien. Vamos ahorita a mirar a Jesús y parte de la labor de él. Él dice, yo vine a traer, ¿qué? A darle vista a los ciegos, a darle libertad a los cautivos. Una persona que esté en depresión constante, que esté en tristeza constante, que estos pensamientos negativos sean la constante allí, no tiene libertad, tiene miedo de relacionarse con otros, tiene miedo de mirarse a sí misma. Por eso hay negación, por eso hay un poco de cosas. El Señor Jesús dice, yo vine a libertar a los cautivos. Vamos a ver ahorita la parte práctica de esto. ¿Quién tiene Malaquías 4:2, hermana? Mas para vosotros los que tenéis mi nombre, nacerá el sol de justicia, Y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Muy bien. En sus alas traerá salvación. ¿Salvación de qué? ¿De qué es lo que nos quiere salvar el Señor? ¿De qué es lo que nos quiere sanar el Señor? El pecado, pero ojo, mucho de ese pecado viene como consecuencia de estos pensamientos negativos que hay en cada uno de nosotros. Entonces las conductas que sacamos por tapar este dolor es lo que nos lleva al pecado. ¿Sí? ¿De qué es lo que nos quiere sanar el Señor? Malaquías 4:2. Ese era, ¿verdad? Isaías 52:14. dice, cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su proceder, su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Muy bien. Desfigurado fue y su hermosura se desfiguró. ¿Por qué? Por padecer. Interesante. Jesús padece y padeció. ¿Qué padeció? Ahorita vamos allá. Isaías, bueno, ese ya está, ¿verdad? Hebreos 2:17 y 18. No, aquí está, aparece. La hermana lo tiene. Por lo cual debía ser en todo semejante a tus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que le a los que son tentados. Muy bien. Muy bien, vamos a leer Hebreos 12:4-15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer ¿de qué? De nuestras debilidades. Hermanos, la lista de aquí de la mitad es lo que a nosotros nos tiene encadenados. Si Jesús es capaz de compadecerse, Él entiende que estamos allí y Él pasó por allí también. Gálatas, Gálatas 3 y 14. Hermana. 3. Gálatas 3, 13 y 14 dice, Cristo nos redimió de la maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Hermanos, ¿por qué leemos estos versículos? Porque nosotros tenemos que ver a Jesús como una persona, como un ser que por ser pecado pasó exactamente lo mismo que nosotros. Uno siempre dice, no, pero Él nunca tuvo pecado. Yo estoy lleno de pecado. Yo sé que Él me ayuda, pero Él cómo me entiende. La columna de la mitad es la raíz de todo pecado. Todo esto es la raíz. A partir de la raíz usted tiene árboles de diferentes frutos. A raíz de estos pensamientos negativos en nuestra mente, hay diferentes comportamientos. Cuando dice que el Señor no tenemos un sumo sacerdote que no pueda ser identificado con nuestro pecado,
que no pueda identificarse, dice aquí, con nuestros, el versículo dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Lo que pasa es que Él no dio el fruto del pecado, pero Él tuvo que vivir todas estas raíces para entenderse con usted y conmigo, de lo contrario no es Salvador. Ahora vámonos al caso práctico. ¿Tuvo el Señor Jesús el pensamiento dentro de su ser que estaba solo y abandonado? Sí. ¿Cuándo? Porque me abandonaron. ¿Cuándo lo abandonaron los discípulos? ¿Cuándo? En la cruz del Calvario. Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué tal? Cuando estuvo en el Getsemaní. ¿Qué tal de la niñez y la juventud de Jesús? Ahí, ¿no? Sí, también. ¿Cuándo? Pueden levantar la mano y participar, hermano. El deseado de toda la gente dice que al Señor lo criticaban y le gritaban insultos porque Él era muy bondadoso y ayudaba a las personas mayores, a las mujeres en sus quehaceres. ¿Quién fue la cuña más fuerte de Él para que se sintiera tan miserable? Sus hermanos. Muy bien. Interesante que sus hermanos estaban con las mujeres en el Pentecostés. Así que ese testimonio de Él, aunque fue vituperado por hermanos crueles, tuvo un efecto, y en el Pentecostés los hermanos de Jesús estaban con las mujeres, ¿no? Fíjense que hubo un fruto. Muy bien. Cada vez que usted se siente solo, hermano, se siente que no lo entiende, y su esposo o su esposa no creen lo mismo que usted, está usted en un medio de iglesia y se siente solo, el sentido de soledad es uno de los más dañinos. De la soledad es que hacemos cantidad de locuras para no sentirnos solos, es donde los jóvenes caen en un poco de dependencias. ¿Puede el Señor entender un alma que está sintiéndose sola? ¿Sabe Él qué significa sentirse solo? Claro que sí. Y lo vio desde su niñez hasta su edad, hasta que estaba en la cruz. El abandono más fuerte y el sentido de soledad y abandono, fíjense, que una persona se sienta abandonada es lo más terrible. Satanás sabe qué nos hace sentir para hacernos pecar. El sentido del abandono es el más fuerte. ¿Y cuándo fue el máximo del Señor Jesús? En la cruz. ¿Quién lo estaba dejando solo a Jesús? ¿Quién? Nosotros hasta el momento no sabemos qué es ser dejados solos del Padre ni del Hijo, ¿sí o no? El Señor Jesús tuvo un sentido de soledad que vino en que ciertamente su Padre tuvo que rechazarlo, tuvo que alejar sus rayos de misericordia, y el Señor Jesús vivir ese sentido de soledad. ¿Y cómo lo pasó el Señor? En tus manos encomiendo tu espíritu, así me dejes solo. Él ejerció una fe de saber que confía en el amor del Padre aunque no lo sienta. ¿Dónde está el problema con estos pensamientos negativos? ¿Dónde está el problema con la depresión? Que una persona se deja llevar por lo que está sintiendo, ¿sí? El depresivo dice, hoy tengo tristeza, uy, esto está oscuro, y se recordó de algo que le pasó y ya todo su ser quedó así. No quiero ir a hacer nada, no voy a ir a hacer obra misionera, para que ir allá no vale la pena, yo soy tan desdichado, mire, me siento mal, y nos dejamos llevar por lo que sentimos. El Señor Jesús en la cruz estaba viviendo una realidad. El Padre lo estaba abandonando, cosa que ninguno de nosotros aquí hemos experimentado. ¿Y Él qué hizo? Estando ya clavado, padeciendo en ese momento un abuso físico impresionante, ¿qué hizo Él? Ejerció fe, no se dejó llevar de lo que sentía, y Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque aunque no lo sientas, sé que tu amor está allí. ¿Puede el Señor entendernos cada vez que nos sentimos solos? Amén. ¿Y por qué el Señor, hermana? Disculpa que te interrumpa, No. pero es que cuando hablas de que debemos de aferrarnos a Jesús para que sea ahí nuestra conexión, no sea la luz al otro. Recuerdo el caso de una chica que me tuvo mucha confianza, y esa niña, pues jovencita, se casó. Entonces, afortunadamente se casó con un hombre muy bueno, pero ella tuvo unos padres que la quisieron mucho y ella amó mucho, especialmente a su mamá, y estuvo muy cerca de su mamá. Pero cuando ella se casó, el esposo le gustaba jugar con ella, y un día la agarró por las manos así jugando, y ella entró en pánico y empezó a gritar y a gritar. Y desde ese mismo momento empezó un problema con ella, que cada vez que el esposo la quería algo, por ejemplo, agarrarle y decirle, vente para acá, o sea, no te vayas, quédate aquí, empezaba a gritar. Entonces ella empezó a llorar, a preguntarse, ¿qué fue en mi infancia? Fui violada, ¿qué me pasó? Pero no venía nada. Entonces yo le estuve diciendo que ella orara y le pidiera a Dios que le identificara con su pasado,
porque ella no sabía qué había pasado. Dice, tengo padres ejemplares, hermanos queridos, nunca me he sentido agobiada por nada. Pero un día ella estaba sola en su casa, según me cuenta, y dice que ella estaba haciendo algo y de pronto empezó a llorar y a llorar porque vio una niña que estaba metida en un baño y que lloraba. Y ella se identificaba con esa niña. Y de pronto vino a su mente la idea de que, la memoria de que cuando ella era niña, agarró unas cosas que eran cigarros y ella creyendo que era caramelo, se lo metió a la boca, los botó. Pero su mamá lo encontró ahí y pensó que era que a ella le gustaba agarrar esas cosas que eran como un tabaco de goma o algo así. Y entonces se lo puso en la boca, le pegó, le encerró allí. Y ella lloró y como era tabaco se emborrachó y hasta vomitó y dice que cuando ella estaba ahí gritaba y llamaba a su mamá, no me dejes sola, no me dejes sola. Entonces ella borró eso de su mente para siempre, pero cuando se casó empezó a sufrir de algo que ella ni siquiera sabía. Y entonces la mente del ser humano es tan extraña que nosotros tenemos que pedir con fervor esa conexión con Dios que nos ayude a identificarnos con Él y con qué nos ha pasado para poder curar las heridas. Amén. Para las personas que tienen el pensamiento, soy sucio, soy malo, ¿puede Jesús identificarse? ¿Se identificó Jesús con este pensamiento? ¿Qué piensan? Ajá, soy sucio y soy malo. Decimos, no, pero Jesús no. ¿Se puede identificar Él con este pensamiento cuando alguien tiene eso? Como me decía ese joven, yo soy una porquería. Porquería es una palabra muy dura porque somos imagen de Dios, pero así es como la gente se siente. ¿Dónde? ¿En qué parte de la historia de Jesús Él se puede identificar con el pensamiento de alguien que dice, soy sucio, soy malo? ¿Cuándo? Él estaba sintiendo el pecado de todo el mundo sobre sí. Cuando él sintió el que estaba separado de su padre, él estaba sintiendo el peso de los pecados de todo el mundo. Imagínate, si uno se atormenta con un pecado, ¿cómo será Jesús con todos los pecados de todo el mundo? Es interesante. Sintió el efecto de la suciedad del ser humano. ¿Sintió Jesús el efecto de la suciedad del ser humano? Hermanos, ¿por qué hablamos esto? Porque en el diario vivir nosotros enfrentamos estas cosas, ¿o no? Estos pensamientos, estos sentimientos no lo podemos alcanzar, somos sucios. Tan fuerte fue el sentido de que Él era sucio, por decir así, que el Padre por eso es que tiene que quitar de Él sus rayos de justicia. ¿O no? Es a raíz de que Él en ese momento se convierte en pecado sin cometerlo. El inocente lleva el pecado nuestro, que el Padre ya no puede estar con Jesús y le quita su presencia por el sentido de suciedad que Él lleva por cargar el pecado. Hermanos, ¿puede el Señor entender el pensamiento de un joven, de una persona que se sienta sucio y malo? Claro que sí, porque Él se hizo eso y eso fue lo que causó la división con su Padre, un hecho real. En toda la eternidad, la Trinidad, la Deidad, en este caso el Padre con el Hijo, nunca se separan y solo se separan en este momento para poder rescatar al hombre, tocar la Deidad de Dios, los misterios que están en el cielo por la eternidad, solamente porque Jesús tenía que sufrir lo mismo que usted siente, estos pensamientos negativos para luego decir, déjame yo te curo porque yo ya llevé ese sentimiento. ¿Quién quería decir algo allí, hermano? Bueno, debemos de notar y reconocer el arrepentimiento de David. ¿Quién fue David? Sabemos que fue un hombre desde joven muy bueno, pero tuvo un pecado tan grande que él se sentía más terriblemente sucio. Entonces, si nosotros reconocemos, hay otro pasaje que dice, mi pueblo perece por causa de entendimiento o de sabiduría. Entonces, cuando David se arrepintió, en la historia sagrada, hasta el día, tenemos el conocimiento que dice, o Dios dijo, no hay otro como mi hijo David. Entonces nosotros, reconociendo todo, debemos apegarnos a todo lo que Dios nos señala en su promesa. Muy bien. Cuando estaba dando esta charla, esta misma clase que estoy teniendo con ustedes, hubo pensamientos en algunos jóvenes. Usted sabe cómo son los jóvenes expresivos. Y dice, sí, ¿cómo se identifica Jesús con mi abuso sexual?
Si Jesús pasó todo y Él se identifica, el Señor Jesús pudo haber fallecido como iba a fallecer Isaac. Se acuesta allí sobre el holocausto y llegaban los dirigentes del pueblo de Israel y lo ofrecían como un cordero, ¿verdad? Da su vida por otros, pero no necesitaba pasar sufrimiento. ¿Por qué pasó el Señor sufrimiento? Porque a partir de ahí es que nos rescata cada ser humano. Porque el pecado ha dejado ese sufrimiento, porque Él tenía que sufrir para decirle, me identifico contigo, sé lo que estás pasando. Entonces, cuando una persona le pregunta, ¿y cómo se identifica Jesús? En mi abuso sexual. Miren, interesante esto. Cuando una persona es desnudada en contra de su voluntad, a la vista espuria de una multitud o una persona, eso es considerado abuso sexual. ¿Sí? Y aunque el Señor era puro y no había mancha en Él, Él tuvo que pasar la vergüenza de que su dignidad como persona, que alguno de ustedes lo paren aquí, le quiten la ropa y se burlen otros. ¿Es abuso sexual? Es un abuso, rompe una dignidad. Lo que hablábamos al principio, que es considerado abuso, muchas veces no se necesita tocar la persona, pero causar un rompimiento en su dignidad. ¿Puede el Señor identificarse con una víctima de abuso sexual? Fue desnudado, fue latigado, hubo dolor, fue recriminado y todos se burlaban y le meneaban la cabeza sin sus ropas. Pero Él decía, dice el espíritu de profecía, que nunca antes se vio tan hermoso como en esos momentos. ¿Puede identificarse Él con nuestro dolor? Sí. Hermana. Lo vi perdido en el alcohol, ¿verdad? Todos los fines de semana se emborracha. El micrófono. También en el carro, entonces en una ocasión traté de hablar, entonces le dije, hijo, ¿por qué te describes? Y entonces el joven ahí a media calle me comenzó a decir, es una cosa tan triste, ¿no? Me comenzó a decir que había sido abusado y que se emborrachaba, porque no quiero hablar de todas esas cosas, más que hay niños, pero es una cosa terrible, dice, yo no quiero ni acordarme de eso, y me siento sucio, así mismo me siento sucio. Entonces yo le comencé a hablar del amor de Cristo, y ¿sabes qué me preguntó? A ver cómo le pueden contestar ustedes. Me dijo, usted está hablando de la Biblia, y yo le quiero preguntar a usted, ¿en dónde estaba Jesús cuando le estaban haciendo esto a un corderito que yo tenía 9 años? ¿Ya ven, hermano? Muy bien, esa pregunta que ella hace está en toda la mente de una persona que ha sido abusada sexualmente, que le ha roto su confianza y que lo ha hecho un incrédulo. Esa pregunta que ella hizo, ¿dónde estaba? Usted me habla de un Dios de amor, ¿dónde estaba Dios cuando a mí me estaban abusando? ¿Sí? La identificación de este patrón, cuando nosotros podemos demostrar a la luz bíblica, y si no conocen la historia de Jesús, nosotros contársela, que el Señor pasó eso mismo, ¿para qué? Y ahí vamos al siguiente punto. Abramos por favor Isaías 53. ¿Por qué Jesús tuvo que pasar por cada sufrimiento? En su Biblia de estudio se van a encontrar que la hermana White dice que en el comentario, dice la hermana White, este capítulo debiera ser estudiado. Presenta a Cristo como el Cordero de Dios. Y dice también que debería ser incluso memorizado. Nosotros deberíamos memorizarnos Isaías 53, hermanos, como terapia. Deberíamos memorizarnos porque en la Biblia es la descripción más hermosa que hace de los sufrimientos del Señor Jesús. No vamos a hacer un estudio de todo el capítulo, es hermoso, ¿verdad? Pero nos tomaría, esas son varias clases. Pero vamos a analizar 2 versículos. Si tan solo ustedes pueden manejar 2 versículos cuando estén tratando con una persona, cuando ustedes mismos quieran saber cómo tratar su mismo problema. Vamos a ver el versículo 4 y el versículo dice. A ver, luego de que una persona logra ver de que el Señor Jesús ha tenido su mismo dolor y ha pasado por el mismo dolor y se identifique con cada pensamiento, no soy importante, no tengo esperanza, no puedo ser visto y escuchado, soy rechazado. El Señor Jesús pasó por cada uno de ellos, ¿verdad? No los describimos, pero eso era lo que Satanás estaba poniéndole en la mente desde Getsemaní hasta la cruz. No lo vas a lograr,
¿Para qué haces esto? Mira, tú tanto que te das por ellos y están rechazando, te están vendiendo, te van a negar. Todos estos pensamientos los tuvo el Señor. ¿Para qué? Veamos el versículo 4. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. No tenemos un Dios que no haya vivido lo mismo que cada uno tenemos que vivir. Versículo 5. Mas Él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Cuando hay una persona que se está enloqueciendo porque se siente sola y a raíz de eso o solo hace una cantidad de cosas, y la persona puede vincularse con que Jesús también se sintió solo. ¿Por qué Jesús tuvo que vivir solo? Por este versículo. Hermano, ¿para qué se siente usted solo si Él ya llevó ese sentimiento? Y a través de ese sentimiento de soledad, Él lo quiere llevar por ti para darte ¿qué? Curación y su paz, ¿sí? Es absurdo tratar de llevar un sentimiento de soledad cuando tenemos un Salvador que te entiende, va a tu nivel y dice, yo sé lo que es sentirse sola como tú te estás sintiendo, pero por favor, déjamelo a mí, que por eso tengo mis llagas. Yo llevo, pero acepta mi compañía, acepta mi plenitud, acepta lo que yo te doy, porque por mi llaga de llevar tu soledad es que tú vas a ser curada. ¿Creemos en eso? Amén. La identidad de mi dolor con el dolor de Jesús, a la luz de Isaías 53, miren lo que dice ese versículo, es muy claro. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Ese resultado de yo sentirme sucio, de sentirme indigno a raíz de cualquier abuso, de sentirme solo, de sentirme rechazado, eso es consecuencia de, y un castigo, y eso genera una consecuencia negativa. El Señor Jesús la está llevando para que nuestra paz, para podernos dar la paz. Él lleva la consecuencia de mi dolor y del acto pecaminoso que se haya hecho en contra mía. ¿Para qué? Para darnos su paz. Es un intercambio donde yo acepto que el Señor lleva mi dolor para yo poder recibir de Él su sanación, para yo poder recibir de Él su compañía, porque ya no me tengo que sentir solo, porque por eso Él llevó la soledad, por eso Él llevó ese sentido de suciedad, porque Él dice, dámela, yo siento lo que tú estás viviendo, pero dámela para darte mi pureza, para darte mi compañía. El que se siente rechazado, para darte mi compañía, para darte mi aceptación. Y entonces por eso Isaías dice, por su llaga fuimos ¿qué? Curados. En la llaga de Él. Si yo sigo llevando mi dolor, si sigo llevando mi soledad, si sigo llevando mi sentido de rechazo y por eso soy prevenido con todo el mundo, entonces el Señor no le estamos permitiendo que lleve la llaga por nosotros. Entonces, ¿en balde es el sacrificio del Señor Jesús por mí o no? Es en balde. En balde es todo lo que Él sufrió por mí, porque yo sigo llevando mi dolor, yo sigo llevando mi sentido de malignidad, yo sigo llevando mi sentido de que soy sucio, pecador, que no puedo ser perdonado, que soy malo. En balde es el sacrificio de mí, y por esa razón el sacrificio de Jesús no tiene ningún resultado en mí. Pero si con humildad yo digo, Señor, tú me entiendes, este sentimiento tan feo que me llega, que me lleva a ser repulsivo con otros, a tener rabia, a estar depresivo, a que nadie conozca lo que yo soy por dentro. Tú lo llevas, Señor, y yo lo acepto. Entonces por su llaga somos curados y Dios nos da su paz, Dios nos da su seguridad, Dios nos da, el Señor Jesús nos da a través de su ofrenda su aceptación. ¿Y saben qué pasa con nuestro sistema de creencias? Esta lista de la mitad ya no es así. La lista de la mitad ahora va a decir, soy perdonado, soy aceptado, soy amado. Y por eso cualquier evento negativo que nos sucede alrededor, ya no estamos
a la vista de defendernos, ya no estamos para hacer toda la cantidad de cosas que hacemos, sino para aceptar el sentido de lo que el Señor nos da. Aquí dice, tentado a adormecer su dolor. ¿Fue el Señor tentado a adormecer su dolor? Como el joven que nos cuenta la hermana. ¿Fue tentado cuándo? 3 veces le rogó al Padre que le quitara la copa. ¿Qué tal cuando estaba en la cruz con todo su dolor físico? ¿Fue tentado a hacer algo para no sentir dolor? ¿Cuántas veces nosotros hacemos cosas para no sentir el dolor? ¿Ah? Y luego que nos produzcan satisfacción. Y luego nos arrepentimos porque nos damos cuenta que no es. Dice, tentado a adormecer su dolor y creer que no había esperanza para él, que era sucio por el pecado y no podía ser amado por el Padre. Él se sintió abandonado y rechazado, no viendo ni oyendo nada de su Padre en su momento más profundo y oscuro, mientras colgaba de una cruz completamente solo. El sentido de Jesús fue real. Estuvo solo, estuvo tentado, estuvo abandonado. ¿Y por qué lo hizo? Para decirte a ti, hermano, en esta mañana, y para que ustedes sean portadores de esperanza y les digan a los que se sienten así, que el Señor toma su dolor, toma su pensamiento negativo para poderte dar que es sanación y que tú creas la realidad que es del cielo, que soy aceptado, soy amado y soy perdonado en la cruz y por los sufrimientos del Señor Jesús. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Amén. También hay que recordar que, no sé si fue usted o su esposo que dijeron ayer que cuando alguien dice ¿dónde está Dios? Cuando me estaba pasando esto, que aparte de eso, Dios dejó a los padres para proteger, dijo usted o su esposo ayer, proteger a los hijos, y que el descuido a veces de los padres lleva a que sucedan cosas. Entonces no solamente podemos culpar a Dios de lo que nos está pasando. Así es. Hay un punto en todos los abusos en donde nosotros tenemos que hacerle caer en cuenta a la persona de que no importa lo que sucedió, ya el abusador no está ahí, ya la responsabilidad es de la persona completamente. La respuesta que cada persona da, las miradas, las palabras, es responsabilidad de cada uno. Por esa razón, si otro hizo el abuso en contra de mi voluntad, yo sí soy responsable hoy de qué palabras, de qué actos, de qué miradas, de qué hechos estoy dando o no. Y bajo esa responsabilidad es que yo puedo venir a la cruz y decirle, Señor, esto es lo que creo de mí mismo y cómo puedo recibir tu gracia a través de eso, hermana. La víctima sigue preguntando, ¿dónde estaba Dios cuando a mí me pasó esto? O sea, es una traba que nos pone la gente cuando nos estamos dando estudios o estamos hablando con ellos, ¿no? Queriendo ayudar. Me gustaría que nos tocar un poquito más de eso, hermano. La respuesta, yo creo que para la respuesta hermana que está hablando es Cristo estaba en el mismo lugar donde él estaba siendo crucificado. O sea, de la misma situación. Su padre estaba observándolo. Lo estaba viendo, le estaba pasando, yo creo que más valor de que un padre terrenal puede sentir. ¿Sí escucharon lo que él dijo? Bueno, yo les hablo aquí, les digo lo que él dijo. Él dijo, cuando hay una pregunta como esa, ¿dónde estaba el Dios que usted me está predicando cuando yo pasaba todo este dolor? Él dice, Jesús estaba en el mismo lugar suyo, pasando el mismo dolor porque su padre le abandona, su padre le deja, porque él está sufriendo todo el dolor, ¿verdad? ¿Y para qué es eso? Recuerden, Isaías 53 es clave y todos los vamos a memorizar. Isaías 53, si usted trabaja con personas de alto riesgo, ¿no? Porque nosotros estamos yendo ahorita a la cárcel de máxima seguridad en Virginia para trabajar con las mujeres. Los casos de vida que se ven allá son impresionantes y esto tiene más poder en una persona que no ha conocido el Evangelio. Es increíble. Cuando ellos logran ligar la historia de ellos con el sufrimiento de Jesús, es demasiado impactante. Entonces, ¿dónde estaba el Señor? El Señor estaba en el mismo lugar que tú estabas, allí. Y en su sufrimiento pasó más dolor que tú, para que tú hoy le des tu sufrimiento y Él entonces te pueda dar. Si Jesús no está al mismo nivel de mi sufrimiento, Él no puede darme entonces lo que me tiene que dar a mí. Si Él estaba allá en lo alto,
solamente mirándonos sufrir, Él no me puede dar su gracia, pero porque estaba en el mismo nivel y aún más bajo, es que Él hoy me pide, dame tu dolor para ayudarte mi paz, porque yo también sufrí como tú. ¿Entienden cómo es la dinámica? Eso es lo que nosotros con la gracia de Dios y con el evangelio tan sencillo de liberación podemos compartir la gente, liberación de cualquier abuso a la luz de Isaías 53. Hermanos, es sencillo, ¿verdad? Es profundo. ¿Toma sentido la cruz del Calvario frente a los abusos? Claro que sí. Claro que sí, hermana. Yo tengo un matrimonio que yo tengo un matrimonio que está hoy de verdad trabajando, pero para mí ha sido muy difícil esta situación que ellos tienen, porque el hijo de este matrimonio ya está divorciado del matrimonio, pero viven en el mismo hogar. El joven, uno de sus hijos de ese hogar, fue abusado por su papá sexualmente y lo abusó muchos años. El niño nunca dijo a su mamá, pero a la edad de 14 años empezó el vicio de tomar. Él ahorita tiene 24 y no ha dejado de tomar, y últimamente él solo vive en su recámara, no trabaja, solo toma y solo sale a comer. Entonces yo he estado visitando a esta familia, pero hay un problema muy grande, que el abusador vive en el garage de ese hogar. La madre tiene imposibilidad de seguir ella sola porque no tiene a dónde ir, y dice si ella se sale no tiene quien la respalde. Entonces ella lo acepta ahí al hombre porque él le da la mitad de la renta. Pero la situación del hijo, él me visitó ayer a mi trabajo y estaba totalmente tomado y él no puede. En los momentos más difíciles él me llama y me dice que no puede más, que él se siente que ya no puede más, y se ha cortado bastantes veces las venas. Se ha ido a correr en carros donde ha tenido accidentes casi mortales, y de todas maneras sigue vivo, y él se pregunta para qué quiere la vida. Entonces yo he estado trabajando con él, pero se me hace difícil por la situación que el papá se ha dado cuenta que él está recibiendo instrucciones y le dice que eso no vale nada, no tiene para qué. Entonces para mí se me hace un poco difícil, porque esa situación es muy, para mí es como, nunca he tenido una situación así. Entonces él necesita ayuda y él quiere salir adelante, pero cuando escucha la voz del papá ya no quiere seguir y dice, mejor me encierro en el vicio y no tengo remedio. Para mí Dios no me oye. Entonces yo quisiera que usted me ayudara con eso. Este caso que ella menciona, fíjense, interesante que ustedes están expuestos a muchos casos, y por eso necesitamos entrenamiento. Nosotros necesitamos saber cómo ser prisioneros de esperanza. Amén. Cómo la escritura toma real valor, cómo la escritura no es una palabra muerta, sino que trae vida. El caso de ella es un caso entre los abusos, el de rango 5, por decir así, donde la víctima aún está viviendo con el abusador. Ahora, cuando decimos víctima, es para que nosotros entendamos, porque nosotros nunca podemos victimizar a una persona. Cada vez que usted escucha a alguien y usted se pega, ay, pobrecita, pobrecito, usted lo está victimizando, lo está hundiendo, ¿verdad? Nosotros no podemos decirle, pobrecito, usted hicieron eso, uy, pobrecito, y lloramos. Nosotros no podemos victimizar a nadie. Nosotros tenemos que ayudarle a dar la herramienta a salir adelante. Por muchos años esa persona ha tenido ese sentimiento de que es víctima, y eso es lo que Satanás ha usado para no dejarlo. Cuando usted se encuentre con una persona de estas, usted tiene que estar al frente, decirle todo sucede para bien, o sea, tener portadores de esperanza y no victimizar. En el caso que ella menciona, cuando la víctima vive con el abusador, ese caso es muchos, hermanas, muchos. Ahí usted está hablando de un caso de gente que no conoce el evangelio, ¿verdad? Sí. Ese mismo caso lo he visto en familias adventistas. Entonces, ¿qué hacer? El principio de sanación es el mismo. Este padre ya no puede abusar al hijo. Trate que se le arrime a ese muchacho a ver si se va a dejar hacer algo mal. Ya no puede. Ya no puede. Pero internamente, en su mente, él es muy vulnerable al papá, ¿verdad? Pero él ya no puede hacerle daño. Entonces, es igual manera. Ya bien sea que el abusador esté presente o no esté presente, es más duro cuando está presente, pero el principio de sanación funciona igual. Nadie le puede hacer daño a menos que él lo elija.
pero como su poder de la voluntad está tan débil porque se lo pisotearon, eso es lo que hay que trabajarle a ese muchacho, su capacidad y su fuerza de voluntad. Todos los versículos y lo que habla el camino a Cristo acerca del poder de la voluntad, usted tiene que trabajar esa parte con el muchacho, porque nadie le puede hacer daño a menos que él lo elija, y él está eligiendo que el padre le siga haciendo daño, así vivan en la misma casa, porque la responsabilidad el joven la tiene, ya es él. Si él toma, él va, coge la botella y la toma él. Él, al no asumir responsabilidad y quedarse en su daño y seguir mirando a su papá, no está asumiendo su responsabilidad personal. Con este tipo de pacientes tenemos que, uno, trabajar el poder de la voluntad, que ellos se den cuenta que Satanás, ni el mal, ni el bien, ni lo que le pasó, le pueden quitar un derecho que es suyo. Usted tiene que trabajar mucho esa parte con él. Y dos, que la responsabilidad de lo que él hace cada vez que lleva una botella de licor no es del papá, es él el que lo está haciendo. Cuando ellos despiertan un poquito la realidad, que él se está haciendo daño porque él lo está eligiendo, él va a querer otra respuesta, porque nadie se quiere hacer daño a sí mismo. La voluntad es clave ahí. Así vivan con el perpetuador. Muy bien, hermanos, en esta mañana queremos compartir eso, esa hojita que ustedes tienen, usted la puede compartir, hermano, usted se puede sentar con ese joven y hacerle ver. Y si el joven no conoce la historia de Jesús, contémosela. Vamos por capítulos, donde él logre ver que alguien ha pasado por lo que ha pasado y donde nosotros logramos hacer llevar a una persona que mire la cruz de manera de cómo él se identifica con mi dolor y hoy él le pide su dolor para darle su paz. Ahí estamos sembrando una semilla que el Espíritu Santo multiplicará en la mente de estas personas y dará su fruto en su momento. ¿Está bien? Estamos sembrando de manera diferente. Ahora les hago una pregunta. Estos pensamientos negativos, soy una porquería, no sirvo para nada, estoy solo, a nadie le importo, no soy bueno, soy sucio, no soy perdonado. ¿Esas palabras son la verdad del Evangelio o no? Esas palabras se llaman las mentiras de Satanás, ¿sí? Y ahí es donde nosotros, como misioneros, liberamos cautivos de la esclavitud. ¿Por qué? Porque son mentiras de Satanás. ¿Cuál es la verdad del Evangelio? Que somos amados, ¿sí o no? Que somos valorados, que somos respetados, que la cruz del Evangelio, la cruz de Jesús, nos da el mensaje de que somos tan valorados. Cada uno de nosotros vale la sangre de Jesús, si no, no habría sido regada por nosotros. Hemos sido comprados, nuestro valor ante el cielo es tan alto. Hermano, eso es lo que tiene que escuchar un joven. ¿Y estamos hablando mentira o verdad? Verdad. Lo que pasa es que el enemigo hace ver todos estos pensamientos internos como una verdad, y nosotros solamente por la iluminación del Espíritu Santo es que vamos a ir a hablar la verdad que es, y solo el Espíritu Santo puede liberar. Pero ese es el Evangelio. El Evangelio no es simplemente Jesús murió para perdonarme mi pecado. No, el Evangelio es Jesús sufrió para que hoy yo me pueda identificar con Él y los dos salgamos adelante y Él me pueda dar su paz, ¿sí? Por eso Él tenía que sufrir, porque Él tiene que identificarse con cada sufrimiento que yo llevo hoy. Y cuando veo que hay alguien allí por mí, ya no estoy solo. ¿Estamos solos? Ya nunca estoy solo. Ya no tengo que hacer toda esa cantidad de comportamientos para tapar ese sentido de soledad que es tan horrible, porque ya sé que hay alguien a mi lado. Y entonces por su llaga somos curados, hermanos. La luz de toda restauración de abusos está en Isaías 53. ¿Está bien? Tenemos que hacer que ellos entren en contacto con esta palabra y lo empiecen a memorizar. Cuando una persona entra en contacto con la palabra de Dios y le leemos el versículo y le dejamos de tarea que se memorice un versiculito por semana, ahí sucede un milagro, cuando entren en contacto con la palabra. ¿Está bien? Bueno, hermanos, el Señor les guarde. Esperamos en el próximo tema hablar de otra parte esencial en cuanto a cómo ayudar personas, y es acerca del perdón. En el programa por radio toqué algo de eso, pero quisiera hacerlo aquí de manera más profunda como parte de la curación. ¿Necesitamos la curación del Evangelio? Todos. El Señor nos ayude y nos bendiga en esta mañana.